Muy buenas tardes para los presentes. Hoy vamos a hablar sobre la traslación de las obligaciones. Este es un concepto del derecho civil que se refiere al cambio de titularidad de una obligación. En otras palabras, se trata del proceso mediante el cual una persona que tiene una obligación de hacer algo, como pagar una deuda, transfiere esa obligación a otra persona. La traslación de las obligaciones puede llevarse a diferentes maneras. Por ejemplo, está la cesión de crédito o la novación, que más adelante mis compañeros van a hablar de cada uno de estos conceptos. Es importante destacar que la traslación de las obligaciones no extingue la obligación original, sino que simplemente cambia quién debe cumplirla. Esta traslación tiene algunas características. La primera característica es el cambio de titularidad. Segunda, conservación de la obligación original. Tercera, medios para llevar a cabo la traslación. Cuarta, la comunicación al deudor. Y quinto, posibles aplicaciones negativas para el deudor. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. Cambio de titularidad es la traslación de la obligación, implica un cambio de titularidad de la obligación, lo que significa que la persona o entidad que antes era responsable de cumplir con la obligación ya no lo es y ha sido sustituida por otra. La segunda es la conservación de la obligación original. La traslación de las obligaciones no extingue la obligación original, sino que simplemente cambia quién debe cumplirla. Eso significa que el deudor sigue siendo responsable de cumplir con la obligación, pero ahora tiene que hacerlo frente a un nuevo acreedor. Medios para llevar a cabo la traslación. La traslación de las obligaciones pueden llevarse a cabo mediante diferentes medios, como la cesión de crédito, la subrogación o la novación. La comunicación al deudor. El acreedor original debe informar al deudor sobre la transferencia de la obligación y proporcionarle información sobre el nuevo acreedor. El deudor también tiene derecho a conocer las condiciones de la nueva obligación y a solicitar cualquier documentación que le permita verificar la legalidad de la transferencia. Por otro lado, vamos a hablar sobre la extinción de las obligaciones. Se refiere al proceso mediante el cual una obligación legalmente establecida deja de tener efecto y desaparece. En otras palabras, la extinción de las obligaciones se produce cuando se cumplen los términos de obligación. Cesión y enajenación son procesos legales importantes para que permiten la transferencia de derechos y obligaciones de una persona a otra. Esto se puede utilizar en la variedad de situaciones, como cuando una no puede cumplir con sus obligaciones, necesita transmitirlas a otra persona, o cuando alguien no vende o transfiere la posesión de un bien. Además, estos procesos están regulados por la ley, de la que proporciona un marco legal para la organización de que se realiza en materia justa y transparente. Esto ayuda a proteger los derechos de todas las partes involucradas y a prevenir conflictos y malentendidos. En resumen, cesión y enajenación son importantes porque permiten la transferencia y ordena legal de derecho y obligación entre personas, lo que puede ser útil en variedad de situaciones según el Código Civil colombiano. Lo que cesión es una transacción legal en la que el cedente transfiere un título legal a la cesionada. La formalidad de la cesión está regulada por el artículo 1959 del Código Civil colombiano, que establece que la de un crédito cualquiera que sea título bajo cual se redice no tenga efecto entre el cedente y el cedentario, excepto en virtud de la entrega del título. Por otro lado, la enajenación se refiere a la transferencia de posesión de un bien, una persona a otra. Esta operación puede ocurrir de diferentes maneras, a través de la venta de un bien o una donación. Imagina que Juan tiene una deuda con Pedro y un préstamo
que había Juan no puede pagar la deuda, pero tiene un amigo Carlos que está dispuesto a pagar por él. En este caso, Juan podría ceder su deuda a Carlos mediante un proceso de cesión. Esto significa que Carlos asumirá la obligación de pagar la deuda a Pedro en lugar de Juan. Por otro lado, si Juan tiene una casa y decide venderla, a Carlos le estaría realizando un proceso de enajenación. En este caso, Juan estaría transfiriendo la posesión de la casa a Carlos a cambio de un pago. ¿Cuáles son los modos de extinción de las obligaciones? Empezando por el pago. El pago es un modo de extinguir las obligaciones que consiste en el cumplimiento de la prestación a la cual se obliga el deudor con el acreedor. Constituye el pago efectivo de la obligación, de lo que se debe. Lo anterior implica que el pago debe realizarse en las condiciones establecidas sin modificación alguna, según el artículo 1626 del Código Civil. ¿Quién puede hacer el pago? Normalmente el pago de la obligación debe realizarse por la persona obligada, es decir, el deudor. Sin embargo, la puede realizar cualquier persona que no sea el deudor sin necesidad de que medie la voluntad del deudor y el acreedor. La excepción se da cuando la obligación sea ituitum personae, ya que el cumplimiento de la obligación depende de la calidad del deudor, por lo que ningún sujeto puede cumplir la obligación por él. Esto último o esta excepción se trataría más como por ejemplo cuando yo me endeudo con una persona por su calidad de persona. ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, digamos, un artista. Si yo soy acreedor de un artista y un artista me debe, yo puedo solamente perseguir a él como deudor, ya que posiblemente esté esperando que me pague con una de sus obras. Hey, hola, ¿te acordás que vos me des una plática? Claro que sí, yo me acuerdo, mira, te pago tu efectivo. No, pero es que en lo personal me gustaría mejor recibir una de tus hermosas esculturas a cambio de esa deuda que tenemos. Claro, por supuesto, aquí te pago mi escultura. Para tener más detallado quién debe hacer el pago, esto lo tenemos establecido del artículo 1630 del Código Civil al 1633. Y ahora la contraparte. ¿A quién debe hacerse el pago? El pago, sea válido, debe hacerse al acreedor, bajo cuyo nombre se entiende todos aquellos que hayan sucedido en el crédito, aun a título singular, a la persona legalmente o judicialmente autorizada para recibir por él o la persona autorizada por el acreedor para el cobro. De esta manera pueden recibir el pago que le corresponde al deudor los herederos, los causahabitantes a título singular, los mandatarios generales del acreedor, las personas de apoyo en caso de que sea incapaz, entre otros, de conforme al artículo 1634 a 1644 del Código Civil. Amor, es que sabes que yo como que vi una plática, pero ese señor como que se murió. Ey, un momentico, yo soy el heredero. A mí me tienen que pagar, esa deuda no se ha muerto. Tal vez mi papá sí se murió, pero la deuda no, mi amor. Ay, tan bobo. ¿Dónde debe hacerse el pago? El pago generalmente se debe realizar en un lugar pactado o en el lugar pactado por el deudor y el acreedor. Si no hay pacto, la ley establece el lugar donde éste debe efectuarse. Así, es un cuerpo cierto en el lugar donde se encuentra el momento de la constitución de la obligación. Si es otra cosa, el pago se hará en el domicilio del deudor. Y muchos pensarán, es importante pactar el lugar del pago. Y sí, la verdad es importante, ya que esto determinará cuál es la competencia del juez, que eventualmente conocerá el caso frente a un incumplimiento, así como la validez de la oferta. Estas disposiciones del artículo 76 y 1645 a 1647 del Código Civil.
¿Cómo debe hacerse el pago? El pago de la obligación debe hacerse en su totalidad y con el lleno de las condiciones acordadas. Así se entenderá que el deudor ha pagado en debida forma la obligación. El pago total de la deuda comprende tanto la obligación misma como los intereses o indemnizaciones que se deben. Así que no basta solo con pagar el monto. Si hay intereses, hay que pagar los intereses para que hayas pagado tu deuda. Debe tenerse en cuenta que habrá lugar a la rescisión del contrato e indemnización de prejuicios al acreedor cuando la cosa que se paga en especie o cuerpo cierto se encuentra mala o deteriorada o en mal estado. Mejor dicho, no pague cosas malas, hermano, que le toca ahí embalarse usted mismo por ponerse, qué pena la palabra, pero de bobo a pagar cosas malas. Importante, artículo 1648 a 1652 de cómo debe hacerse el pago según el Código Civil. Ahora vamos a hablar de la compensación. Eh, Empezamos directamente con el Código Civil, con el artículo 1714, el cual nos dice: cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a explicarse. Ahí pasamos al artículo 115, el cual nos habla de la operancia de la compensación. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes. Número 1. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Número 2. Que ambas deudas sean líquidas. Y número 3. Que ambas sean actualmente exigibles. Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor. Y como no todo en esta vida es gratis, aquí vamos con los requisitos. Según el artículo 1716, para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras, así que el deudor principal no puede operar a su acreedor por vía de compensación lo que el acreedor deba al fiador, ni requerido el deudor de un pupilo por el tutor o curador puede oponerle por vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él, ni requerido uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda con los créditos de sus codeudores contra el mismo acreedor, salvo que estos se lo hayan cedido. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante, para mí de los más interesantes de los modos de extinción de las obligaciones, que se llama la novación. Según el artículo 1687, la definición de novación es: la novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Según el artículo 1689 o 1689, para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean completamente válidos, o a lo menos naturalmente. La novación puede efectuarse de tres modos: sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga un nuevo acreedor, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. 3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre de la obligación. La condonación.
Si creía que no habían personas misericordiosas que podían perdonar una deuda, pero por supuesto que sí, porque eso es un modo de extinguir las obligaciones llamado condonación, por la cual el acreedor perdona la deuda al deudor. Aunque no exista un documento, la condonación se toma como realizada cuando el acreedor, muy amablemente, muy solidariamente, le entrega el pagaré al deudor. Entonces, se puede decir que cuando el acreedor les entrega el pagaré o de los objetos que tenga en su custodia como garantía de pago ante el deudor, se perdona la deuda. En el artículo 2399, el cual nos habla de la condonación de la deuda, nos dice: el fiador, a quien el acreedor ha condonado la deuda en todo o parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condonada, a menos que el acreedor le haya cedido su acción al efecto. Confusión. Artículo 1724. Concepto de confusión. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. La confusión puede darse por muchos motivos, entre otros, por subrogación en un contrato de un derecho o una obligación, etc., por sucesión tras la muerte de una persona que lleva a una herencia, y la adquisición de derechos y obligaciones por terceras personas que podían ser la contraparte de los mismos. También existe un término que se llama confusión parcial, la cual nos la define el Código Civil en el 1726 y nos dice así literalmente: si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda, sino en esa parte. Ahora vamos a hablar de la preinscripción. La preinscripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Se preinscribe una acción o un derecho cuando se extingue por la preinscripción. Podríamos decir que la preinscripción es como la fecha de vencimiento que lleva una obligación, la cual si no se ejecuta durante ese lapso de tiempo, a la hora de la fecha de vencimiento, no existe obligación. En el 2514 nos dice sobre la renuncia expresa y tácita de la preinscripción y nos dice que la preinscripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renunciase tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor, por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa toma en arriendo o, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos. O sea que en realidad la única manera de la renuncia de la prescripción es por parte del deudor, no del acreedor. Resiliación o condición resolutoria tácita. Según el artículo 1546, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria, en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. En el artículo 1544 vemos el cumplimiento de la condición resolutoria y nos dice así: cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere. En el artículo 1545 vemos los efectos de la condición resolutoria respecto a frutos.
Y nos dice así: verificada una condición resolutoria, no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario.